Y entonces así directamente vamos a la primera implementación, que es una implementación por vectores de bits. Bueno, la forma más fácil de guardar un conjunto, y a veces la usamos sin darnos cuenta, es decir, si el conjunto es un subconjunto de algún conjunto universal relativamente pequeño, supongamos que mi conjunto universal son los enteros de 0 a 100, cerrado abierto, o sea, de 0 a 99, cerrado, incluyendo el 0, incluyendo el 99, sin incluir al 100. Entonces, tengo 100, a lo sumo mis conjuntos pueden tener 100 elementos. Entonces yo lo que podría hacer es mantener un vector con 100 enteros, donde tengo 0 si el elemento no está en el conjunto, y 1 si está. Por ejemplo, acá si n es 10, o sea, mis conjuntos son subconjuntos del conjunto universal, que son los enteros que van de 0 hasta 10 cerrado abierto, o sea, de 0 a 9. Entonces, por ejemplo, un conjunto típico como este, el 469, se representaría con un vector de bits como esto que está acá abajo. Fíjense, 0, 0, 0, 0, 1, el 1 está en la posición 4, 0, 1, este segundo 1 está en la posición 6, y otro 1 en la posición 9, y todos los demás ceros. Entonces, cuando quiero insertar un elemento, simplemente prendo ese bit. Cuando quiero borrar un elemento, simplemente apago ese bit. Esto es muy usado. ¿Cuál va a ser el problema de esto? Bueno, inmediatamente vemos que si yo lo quisiera usar para el conjunto, mi conjunto universal son los enteros de 32 bits, o sea, de 4 bytes. Bueno, hay 4.000 millones, ¿no es cierto? Y entonces tendría que tener 4.000 millones de bits, lo cual en el mejor de los casos son 500 millones de bytes, 500 megabytes para cada conjunto. Mi conjunto por ahí tiene dos enteros y necesito 500 megabytes solamente para tener ese conjunto. O sea que el problema va a venir por ahí. Entonces, como decía, para insertar o borrar elementos se prende o apaga el bit correspondiente. Y todas esas operaciones son orden de 1. Porque simplemente si me dicen ¿perdón? Claro, y como lo voy a guardar en un vector, el vector es de acceso aleatorio, o sea que acceder al elemento J es orden de 1, y después prender o apagarlo también es orden de 1, o sea que toda la operación es orden de 1. Después, ¿cómo hacer las operaciones binarias? Bueno, eso sería insert y borrar. Bueno, recorrer, por supuesto, se van recorriendo todos los bits. Y después las operaciones binarias, por ejemplo en la unión. Bueno, yo voy a tener entonces dos conjuntos A y B, y quiero poner el resultado de la unión en C. Bueno, me adelanto acá, los conjuntos van a tener un miembro dato que va a ser el vector de bits, que le voy a llamar B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer con J todos los elementos del conjunto universal. En este caso, si el conjunto universal era de 0 a 10, bueno, tengo que ir de 0 a 10, y a ir haciendo C.B de J igual a A.B de J o B.B de J. O sea, el elemento está en C si está en A o está en B. Entonces acá acuérdense que justamente yo les había remarcado cuando definimos las operaciones binarias en forma abstracta, que decíamos que la unión A unión B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A o a B. Entonces esto se traduce en forma muy natural a que cuando le implemento la función unión para vectores de bits, bueno, simplemente tengo que hacer un lazo y decir C.B de J igual a A.B de J o B.B de J. Bueno, para la intersección tiene que estar en A y tiene que estar en B. Entonces va a ser, para la intersección simplemente hay que reemplazar el OR por el AM. Y para la diferencia, bueno, A menos B quiere decir que tiene que estar en A y no tiene que estar en B.
entonces va a ser c.bdj igual a a.bdj and not b.bdj. Fíjense, prácticamente se traduce casi en forma hablada, como uno lo dice, ¿no? Tiene que estar en A y no tiene que estar en B. Para que esté en C, tiene que estar en A y no tiene que estar en B. Porque C es A menos B, la diferencia de A y B. Bueno, una cosita que fíjense que voy a tener que recorrer todos los elementos del conjunto universal. O sea que el costo de las operaciones binarias, lo curioso, que es orden de n, pero donde n no es el n chiquito número de elementos de mi conjunto, sino que es el n grande, el número de elementos del conjunto universal. O sea que las operaciones de insert, erase son orden de 1, pero las operaciones, el tamaño en memoria y el costo de las operaciones binarias es orden de n, donde n, acuérdense, es el n grande, el número de elementos del conjunto universal. Bien, con respecto a la memoria, como decimos, también es orden de n, la cantidad de elementos del conjunto universal. Bueno, o sea que va a ser, para representar esos bits, bueno, puede usar cualquier tipo numérico básico de C++. Puede ser int, char, bool, long int. Long int son 8 bytes, int son 4 bytes, char y bool en principio son 1 byte. O sea que uno trataría de usar cuál. Total, yo tengo que representar ceros y unos. Así que entonces uso el más chico de todos, char o bool, que son de 1 byte. O sea, en principio uno pensaría que el tamaño va a ser n por size of t, donde t sea el tipo que voy a usar para representar el bit. Bien, si uno hace size of char o size of bool, en ambos casos me da 1, ocupan 1 byte. De todas formas, fíjense que estamos desperdiciando mucha memoria, ¿no es cierto? Porque estamos usando un char o un bool que tienen 8 bits para representar en realidad un solo bit, porque yo quiero almacenar un 0 o un 1, ¿no? No hay nada, hay un desperdicio ahí, ¿no? Y bueno, el chiste es que si uno hace vector de bool, en realidad el vector de bool no es exactamente... Cuando uno hace vector de cualquier otra cosa, el tipo guarda una copia de cada una de esas cosas, ¿no es cierto? Si yo hago un vector de char de longitud 1000, el tipo reserva 1000 bytes. Si uno hace un vector de int de 4000, como cada int son 4 bytes, agarra 4000 bytes. En el caso del vector de bool es especial. Hay gente que es un poquito polémico eso, hay gente que está en contra de esto, pero la verdad es que en el vector de bool, el código para vector de bool es bastante diferente al vector de cualquier otra cosa. Y en ese caso, amortizado ocupa 1 bit por cada elemento. ¿Cómo hace él? Bueno, en realidad la memoria solo se puede alocar de a bytes. Uno no puede alocar memoria de a bits. ¿Estamos de acuerdo con eso? Arranquemos con eso. Cuando uno hace un new, un malloc, cualquier operación de alocación se hace de a bytes, no de a bits. Pero si yo hago un vector de bool de 1000, si yo digo vector de bool W de 1000, bueno, uno pensaría que entonces, como size of bool es 1, 1 byte, va a alocar internamente, va a tener 1000 bytes. Bueno, no. Como les digo, para el caso de vector de bool, el template ese internamente en las STL está como, hay una bifurcación, y para vector de bool el tipo dice, W, como cada uno de estos elementos solo puede tomar el valor 0,1, él aloca 1000 dividido 8, o sea 125, y solamente aloca 125 bytes.
125 bytes. Y en cada byte, todo esto hay 125. Y si yo le pido W de 3, él dice, 3 es el tercer bit, mejor dicho, el cuarto bit del primer byte. Trae el primer byte y con operaciones de bits, que no es fácil, ustedes saben, para extraer un bit de un byte, bueno, hay una operación ahí en C, de ahí de esa forma se extrae de ese byte el bit 3, el tercer bit. Bueno, es un poquito tricky, pero está bueno porque realmente en este caso amortizado, ¿qué quiere decir? Que a menos de una constante orden de 1, el tamaño que ocupo es un bit por cada elemento del conjunto universal. O sea que es lo más compacto posible, menos que eso no se puede. Si el tamaño no es un múltiplo de 8, si le pido un size o vector de bool de 12, bueno, toma 2 bytes, de esos 2 bytes va a usar todos los 8 bits del primero y 4 bits del segundo, y después me quedan 4 bits perdidos, ¿no es cierto? Pero a lo sumo pierdo una fracción de un byte. Por eso digo que amortizado ocupa un bit por cada elemento.